Estás escuchando Factoría Netflix, el podcast de cine y series para todos los usuarios de Netflix en español. Bienvenidos a un nuevo episodio de Factoría Netflix, el podcast que todo usuario de Netflix debe escuchar. Soy Alberto Carlier y sí, no estáis soñando. Tenemos nuevo episodio del programa, pero he de adelantar que es un formato muy especial que acabamos de crear y que se va a llamar Extras. Son capítulos que, bueno, al igual que podemos encontrar contenido adicional en una película en formato Blu-ray o DVD, pues esto será una especie de añadidos a los programas habituales con una periodicidad aleatoria que realmente dependerá de pues cuando uno de los locutores pues les apetezca hablar de un tema en concreto, expresar su opinión personal sobre alguna noticia o incluso hacer un mini análisis de alguna película que encontremos en el catálogo de Netflix. Aunque era un formato que estaba previsto su lanzamiento a medio plazo, he decidido adelantarlo debido a un comentario que hemos recibido en Facebook y por lo tanto hoy vengo a hablaros de lo que yo considero que puede ser el fin del formato físico y de los cines. Así que sin más dilación, entramos a ello. Jesús Aguilera nos ponía en Facebook que a raíz de mis comentarios en el último episodio de Black Mirror, pues yo comenté que a mí el Blu-ray me parece ya un formato anticuado, ¿no? Para ver películas. Y bueno, pues él me decía que su caso particular, en cuanto, pues bueno, si la alternativa es el formato digital, me comenta que él compró una película en Wacky, pero que en su cuenta le aparece que después de 3 años esa película dejará de estar en su posesión. Me pregunta si en iTunes sucede lo mismo y qué opino al respecto. Pues bien, en iTunes evidentemente no funciona así. Tú si pagas 10, 12 euros por una película, evidentemente es tuya para siempre y no va a caducar por mucho tiempo que la descargues o cuantas veces la veas. Esto es lo que debería ser. Sin embargo, yo lo que sí que le iba a comentar es que yo exactamente, no sé si mis palabras se malinterpretaron o de alguna forma pues igual no lo llegué a explicar y por eso estoy hoy aquí. Yo no llegué a decir que esté a favor del formato digital en ese sentido. Yo, de hecho, nunca he comprado una película en formato digital. Me parece que el precio al que están hoy en día es desorbitado. Yo, pues bueno, en la época que tuve que más Blu-rays compraba, pues lo que hacía era siempre, en vez de irme a las novedades, me iba a la sección de clásicos o películas más o menos modernas, pero que estuvieran de oferta, y normalmente tenía la norma de no pagar más de 10 euros por una película, y os aseguro que se podían encontrar muchas. Y si yo eso lo hacía hace 3 años, pues seguramente a día de hoy por 10 euros puedas comprar prácticamente cualquier película la que haya pasado 3-4 meses desde su lanzamiento. Yo no me gusta el formato digital porque aunque sí que es cierto que resulta muy cómodo, de hecho pues alguna vez en estos Blu-rays pues te viene de regalo una copia digital, ¿no? Tú te la descargas y pues bueno, la verdad es que coger tu iPad, coger tu iPhone o coger tu Apple TV y tener ya ahí registrado esa película porque está en tu cuenta y darle a play, pues la verdad es que es bastante cómodo. Sin embargo, pues bueno, con ese Blu-ray pues tienes que meterlo en un reproductor compatible. Y igual no siempre lo tienes en ese momento o es más incómodo porque al fin y al cabo pues te tienes que levantar, buscar esa película, meterla, sacar el disco que estuviera dentro y demás. Pero claro, a mí me pasaba a veces, yo de hecho me acuerdo en un caso especial en la película del Planeta de los Simios, creo recordar que en iTunes costaba algo así como 15 euros y sin embargo pues cuando fui a comprarla en un establecimiento costaba 17 euros y venía el Blu-ray, una copia en DVD y una copia en digital. Y mi sorpresa fue que cuando yo puse el código de esa copia digital, resultaba que era la misma copia de iTunes, o sea, de la misma calidad y bajado también de la tienda de Apple, con lo cual por 2 euros más, pues resulta que no solo tenía esa misma copia que me costaba 15 euros, sino que también tenía el disco en Blu-ray y en DVD. Evidentemente, pues mientras los precios sigan así, yo no le veo ningún sentido a esto de comprar una película en formato digital por muy cómodo que sea. Todos sabemos que se ahorran muchísimo en el proceso, no tienen que pagar a un servicio de mensajería para mandar esas copias, no tienen que grabarlas, no tienen que pagar a los empleados de las tiendas que cobran su sueldo por venderlas, instalaciones, luces, o sea, todo ese proceso de lo que es la cadena se lo saltan y por lo tanto eso debería haberse reflejado en el precio. Yo creo que a día de hoy no se hace, porque evidentemente la relación con los comercios pues disminuiría mucho y al fin y al cabo son ellos los que acaban vendiendo esos productos como puede ser pues un Apple TV, un iPad o un iPhone. Entonces, el problema es que, como digo, pues como yo no estoy de acuerdo ahora mismo, a día de hoy, con comprar formatos digitales, pues ¿a qué me refería exactamente? Yo me refería exactamente precisamente a lo que ofrece Netflix. Yo en su momento, pues cuando compraba películas en Blu-ray, luego las miraba en la estantería y me daba cuenta de que muchas de ellas incluso ni las había desprecintado, porque no había tenido tiempo. Cuando poco a poco te vas haciendo mayor, te das cuenta de que tu tiempo empieza a ser muy limitado. Entonces esa película que cuando eras pequeño pues igual te ves 10 veces,
pues ahora ya no la ves 10 veces, ahora como mucho la ves 2. Si es una película de tu top 10, pues está claro que tarde o temprano la vas a ver una y otra vez, ¿no? Yo hay películas, pues como pueden ser Los Goonies, como puede ser Parque Jurásico, Star Wars, que evidentemente siempre me las vuelvo a ver. Pero claro, son películas que puedo contar con los dedos de las dos manos, como mucho. A día de hoy es raro que yo vea una película y la vea más de 2 veces. Como muchísimo 2 o 3 veces, y incluso alguna de ellas suele ser en el cine. Antes me gustaba mucho ponerle, pues yo veía una película, me gustaba, pues entonces se la ponía a mi madre, se la ponía a mi padre, se la ponía a mi pareja, y me disfrutaba, ¿no? Enseñando esa película que a mí me había gustado mucho, pues ver la reacción de la gente al verla. Sin embargo, llega un momento que cuando tu tiempo es limitado, pues lo que tienes que hacer es elegir entre volver a ver la misma película o ver películas nuevas. Y al fin y al cabo a mí lo que me gusta es descubrir nuevas historias, y por lo tanto, pues ese tiempo prefiero invertirlo en descubrir cosas nuevas, pues como hago hoy en día con Netflix, que es terminar una serie y en vez de volver a vérmela, pues como hacía en su momento con Friends, que me la veía una y otra vez, pues enseguida me engancho a otra serie, ¿no? Entonces, la primera decisión que tomé fue dejar de comprar Blu-rays y empezar a alquilar las películas. Yo las alquilaba en iTunes, y aunque es cierto que el precio pues está un poco, sobre todo si lo comparamos con una suscripción de Netflix, pero recordemos que Netflix no había llegado a España, el precio puede ser un poco elevado. Un estreno estamos hablando que son unos 4 euros, pero si ya lo quieres en calidad HD, que a día de hoy evidentemente ya no se considera otra cosa, pues ya rondan los 5 euros, si son películas de estreno, como comento. Entonces, aún así, yo hacía mis cálculos y decía, bueno, a ver, pero es que si yo me alquilo esta película, tendría que vérmela 4 veces para que me compensara comprar el Blu-ray, porque si estamos hablando de que el Blu-ray cuesta unos 20 euros o incluso más, como digo, si son películas de estreno, pues oye, por 5 euros yo ya me la he visto, es una película que probablemente no vuelva a ver, a no ser que acabe convirtiéndose en una de mis preferidas, y ya está. O sea, ya me he gastado solo 5 euros por una película que antes me habría gastado 20, la habría dejado en la estantería y vete tú a saber si luego la acabaría volviendo a ver. Entonces, pues ya solo con eso ahorraba bastante dinero. Además, hay muchas veces, pues bueno, que si quedas con amigos, alquilas la peli, pues decís, oye, ponemos 1 euro cada uno, nos vemos la peli en esta noche de amigos y ya está. Y por 1 euro, pues como comento, pues te has visto la película. Y además la película, pues bueno, tienes 2 días para verla, con lo cual yo me acuerdo que alquilé Los Vengadores precisamente por 5 euros, me la vi, me encantó, y al día siguiente me la volví a ver porque todavía la seguía teniendo en mi cuenta. Y con eso ya se ahorraba muchísimo. Pero claro, luego llega Netflix y resulta que eso deja de tener sentido, porque dices, oye, ¿para qué voy a alquilar una película por 5 euros si pagando 10, e incluso menos, porque todos sabemos que la gran mayoría de la gente al final acaba compartiendo su cuenta? Pues oye, pues por 3, 4 euros al mes me puedo ver decenas y decenas de películas y series, ¿no? Por ese mismo dinero, y además en calidad HD, 4K, si tienes una cuenta premium y demás. Entonces, ya no tenía ningún sentido. Los precios, evidentemente, del formato digital se han quedado completamente rotos y anticuados, y el rechazo que yo le tengo al formato físico es también precisamente por esto de hacerte mayor, ¿no? O sea, cuando va pasando ya mucho tiempo, y sobre todo cuando vives lo que son los diferentes formatos. O sea, yo, por ejemplo, tengo una edad en la que he pasado por el VHS, he pasado por el Laserdisc, he pasado por el DVD, he pasado por el Blu-ray. ¿Qué será lo siguiente? O sea, yo lo que me refería en el capítulo de Black Mirror es que comenté que para mí el sucesor del Blu-ray, este nuevo formato que intentarán lanzar para soportar esas películas en 4K, porque a día de hoy prácticamente no hay, pues claro, si evidentemente quieren meter una película en 4K y 3D, por ejemplo, pues nos tienen que vender un nuevo formato. ¿Cuál es el problema que implica eso? Pues que todas las películas que te has comprado en Blu-ray, digamos que de cierta forma se quedan anticuadas, porque es cierto que a día de hoy pues los Blu-ray son compatibles con los DVDs y hacen un trabajo de escalado pues medianamente bueno. Pero sin embargo, ¿quién usa los VHS? Todos esos VHS que yo tenía de pequeño, y os aseguro que eran muchos, tuve que volver a comprarlos en DVD, algunos de ellos incluso en Laserdisc, que es este formato tan poco conocido, que eran como discos de vinilo enormes, pero en formato como si fuera un CD de música, ¿no? Pues yo tenía algunas películas de Disney, sobre todo, en Laserdisc, que evidentemente a día de hoy ya no puedo usar, porque o el Laserdisc, bueno, incluso lo sigo teniendo, pero vamos, no lo uso, porque de hecho es de mi padre, pero ya digo que, vamos, solo por la molestia de abrirlo, del tamaño del disco y demás, no se vuelve a usar. Los DVDs lo mismo, pues cuando salía otra vez Indiana Jones, Star Wars, los Goonies en DVD, te la vuelves a comprar y ya es la tercera vez que la compras. Cuando sale en Blu-ray, pues ¿cómo vas a negar esa tentación, no? Si es una película, como comento, que está entre tus preferidas, pues te la quieres comprar. Entonces, llega un momento que ya se te va la olla, porque dices, oye, mira, es que no me voy a comprar 5 veces la misma película, y sobre todo pagando, ¿no? Porque tú dices, oye, pues deberían tener un pequeño detalle con aquellos que nos la hemos comprado en formatos anteriores, pues que nos hagan una especie de descuento, ¿no? Pero esto no pasa. Entonces, ¿qué pasa? Que para mí ya, al precio al que tenemos hoy en día una suscripción de Netflix, no tiene ningún sentido el comprarme una película en formato físico.
Ya digo, si es una edición muy especial, que tú ves que la caja pues más o menos está elaborada, pues lo puedo medio entender, ¿no? Si es una película que guardas en tu recuerdo y la quieres tener en la estantería. Pero es que realmente un disco es un disco. O sea, es que un Blu-ray no deja de ser un disco virgen al que le han puesto una pegatinita de encima y muchas veces no viene ni con un folletito con los actores ni nada. Te meten un papelito de una promoción o te intentan vender nuevos estrenos que van a tener dentro de poco y ya está. Una portadita distinta en lo que es la caja. Y no os creáis que la personalización va mucho más allá. O sea, la gente hoy en día le tiene un apego al formato físico que realmente no lo entiendo. Porque os lo digo, es que es un CD con datos de unos y ceros grabados encima. Con lo cual, ya ves tú que pues qué personalidad puede tener eso. Si me dices, como comento, que tiene una caja de cartón, que igual viene con una figurita. Yo me acuerdo de una edición en DVD de los Goonies que venía con un juego de mesa de los Goonies. Pues bueno, ese tipo de cosas, de hecho la encargué a Amazon, a Estados Unidos, porque aquí no se vendía. Y venía con una caja enorme, venía con unas moneditas, un doblón, un parche, venía el juego de mesa que menciono. Entonces ese tipo de cosas pues sí que puedo entender que vale la pena. Pero realmente al final te las acabas comprando para tenerlo en la estantería. Porque a mí me pasa mucho que yo tengo películas en Blu-ray, pero no las pongo porque están quizá en Netflix. Y me resulta muchísimo más cómodo ponérmela en Netflix que ponérmela en el Blu-ray. Sobre todo porque si estoy en la cama y me apetece ver la película en la cama, no me puedo levantar, ir al sofá, poner el sofá del salón, poner la PlayStation y meter el Blu-ray, sino que yo la quiero ver en mi móvil en ese momento porque es lo que más cómodo me resulta. Y por lo tanto, pues ya digo, entre que cuesta muchísimo más dinero y que sabes que es un formato que tarde o temprano, por mucho ahora que ahora los Blu-ray ya llevan desde el año 2006, pero cuando saquen el nuevo Blu-ray 4K o como lo quieran llamar, por muy moderno que pueda sonar, tarde o temprano se acabará quedando desactualizado y te intentarán sacar una nueva tecnología y unos nuevos reproductores para volver a comprártelos. ¿Y qué haces con los anteriores, no? Entonces, por eso yo hablaba en el capítulo de Black Mirror del fin del formato físico. Y bueno, y otra cosa que ya quiero aprovechar para traer es qué va a pasar con las salas de cine. También lo adelanté que yo quería redactar un artículo de opinión al respecto, pero bueno, ya que estoy aquí con todos vosotros, pues me decidí hablar de esto. Ahora que Netflix está realizando inversiones, multimillonarias, como la nueva película Bright de Will Smith, que ha invertido $90 millones para producir para hacerse con los derechos de esa película, pues ese tipo de películas se emiten directamente ya en Netflix, no pasan por las salas de cine, como pudo ser con la última película de Adam Sandler, por ejemplo, la de Ridiculous Six. Entonces, si Netflix se está convirtiendo en una de las mayores productoras de audiovisual a nivel mundial y está claro que no cuenta con las salas de cine para nada, ¿qué pasará dentro de 10 o 20 años? Yo en su momento, pues en el podcast dije que si igual se acaban convirtiendo como los parques de atracciones, ¿no? Ese tipo de lugares a los que vas como evento, ¿no? Como algo especial, como hoy vamos a ir al cine, ¿no? Para vivir esa experiencia que a mí la verdad es que me encanta. O sea, el ir al cine hoy en día es bastante caro, pero a mí me gusta. A mí me gusta la experiencia, pues de cogerme mis palomitas, coger la chuchería, coger la bebida, sentarme rodeado de mucha gente. Y sobre todo porque el cine creo que sigue teniendo una ventaja fundamental y es que te obliga a concentrarte en la película. Muchas veces si estás en casa, por muy grande que sea tu tele, por muy bueno que sea tu equipo de sonido, te distraes, te llaman al móvil, ahí evidentemente no tienes problema al cogerlo porque no hay nadie al que molestes, de repente tienes que ir al baño y demás. En el cine no, en el cine si tienes ganas de ir al baño, ya te aseguras de ir antes de la película para no perdértela y te preparas y estás al menos durante esas 2 horas que dure la cinta completamente concentrado y por lo tanto la película te llega de una forma distinta. Aparte, por supuesto, bueno, que hasta el día en que podamos tener una pantalla de tamaño cine en casa, pues yo creo que queda muchísimo. Entonces, sin embargo, como comento, viven una situación peleaguda, no solo últimamente porque parece que, pues eso, económicamente no rinden mucho entre la piratería en España, aunque yo espero que con la salida de Netflix y los próximos servicios de streaming eso mejore, pues algo tiene que pasar porque el nivel de anuncios que ponen últimamente, por ejemplo, no es normal. No es normal que tú antes pagabas por una película y no te ponían ni un solo anuncio porque estás pagando por la película. Esto no era como verlo en la tele, que sí que entendías que pudieran tener publicidad. Pues a día de hoy no. Primero empezaron con los trailers, que más o menos a todo el mundo le gusta ver trailers, y recordemos que antes no existía internet. Por lo tanto, pues tú si querías ver el trailer de una película, tenías que verlo en el cine y realmente era donde te enterabas de los estrenos, aparte de las revistas de papel. Y te hacía mucha ilusión. A mí me encantaba ver trailers hasta que hace poquito dejé de verlos. Y bueno, esto ya sí que va para otro episodio de Factoría Netflix en formato clip, que ya comentaré por qué yo no veo trailers. Pero a día de hoy no, a día de hoy yo me acuerdo perfectamente de la primera vez que fui a ver una peli y me pusieron un anuncio de leche, de leche en Brick.
y entonces no entendía nada. Digo, oye, perdona, pero ¿qué tiene que ver esto con el mundo del cine, ¿no? Y que yo he pagado mi entrada, ¿por qué me estás poniendo aquí anuncios que yo veo en mi casa? Y además va un paso más allá, y es que, por ejemplo, en la última película de Batman contra Superman, pues me pusieron el tráiler de la propia película que iba a ver, y eso lo hacen muchísimo ahora. Es que ya ni siquiera se molestan, ¿no? Ni siquiera tienen un poco en cuenta qué película has ido a ver y, por lo tanto, quitar ese rollo de trailers que suelen poner en todas las salas, porque ya estás en esa sala, ya has pagado, ya me has vendido Batman contra Superman. No hace falta que me vuelvas a recordar 5 minutos antes de verla todo lo que pasaba en la película por si acaso he visto el tráiler y se me ha olvidado. Entonces, pues yo no sé muy bien exactamente qué medidas tomarán. El cine y la televisión es cierto que siempre han vivido una pequeña lucha. Cuando la televisión, más o menos, la calidad de las series y películas se equiparaba un poco a la del cine, pues el cine siempre intentaba sacar una nueva tecnología para competir, ¿no? Y que la gente volviese a querer ir a esas salas de cine, como pudo ser en su momento el 3D, como pudo ser los mejores altavoces, equipos de sonido, como pudo ser en su momento la llegada del color también, que mucha gente no tenía televisión en color en casa, pues si quería ver algo en color tenía que ir al cine. Entonces, volvemos a encontrarnos una época en la que realmente la televisión se ha equiparado de nuevo al cine. Ahora mismo el cine no tiene una gran tecnología con la que rivalizar contra la televisión. Ahora mismo nosotros podemos tener un televisor 4K en casa, con 3D, un proyector incluso, tenemos home cinema, entonces realmente cada vez la gente se siente más cómoda viendo las películas en casa. Sigo diciendo que tiene la desventaja de no estar 100% centrado en el contenido de la película, pero claro, sí que, por ejemplo, nos ahorramos el tema de tener que comprar las palomitas o la bebida porque eso lo tenemos en casa y nos sale muchísimo más barato. Y aparte que, pues lo que podemos pagar por una sola película la vemos muchos. No tienes que pagar diferentes entradas, ¿no? Para cada miembro de la familia que vaya. Entonces, pues yo creo que el cine tiene que encontrar ese nuevo sistema por el cual convencernos de volver a ir a las salas de cine. Ya digo que a mí me tienen convencido. A mí me encanta ir al cine. Suelo ir un par de veces al mes. Y de momento voy a seguir yendo porque la verdad es que disfruto muchísimo. A mí me parece mejor invertido el dinero en el cine que en una cena, sinceramente, porque la cena, yo siempre he pensado que es de las cosas más caras que hay, que en relación a lo que te cuesta cocinar en casa, a lo que comes fuera, pues el cine al menos no solo como, aunque un poco mal, pero como en el cine, sino que además me pone una película, dura 2 horas y pues eso, no es la típica media hora, 40 minutos de comer en un sitio que igual vete tú a saber incluso si la comida está bien o no. Y entonces, pues les falta esa tecnología, ¿no? Yo creo que ahora además con la llegada de la realidad virtual podrían preparar cosas buenas. Yo me acuerdo cuando era pequeño que iba a los cines dinámicos, que eran estos cines en que las butacas se movían, ¿no? No solo eran en 3D algunos de ellos, sino que además pues se movían. Entonces, si estabas viendo un vídeo de una montaña rusa, pues las butacas del cine se inclinaban lado a lado para darte la sensación de que estabas ahí. Entonces, ese tipo de cosas puede jugar todavía el cine con ellas. O como he comentado, igual con la realidad virtual, igual llegamos a ver un cine en el que nos ponemos unas gafas de realidad virtual y algún tipo de experiencia se crea con el resto de gente que estemos allí, porque las gafas de realidad virtual también te las puedes poner en casa, pero a día de hoy no todo el mundo tiene acceso a una de ellas. Entonces, no sé yo muy bien cuál será la estrategia del cine para intentar combatir contra esto, pero a día de hoy nos sentimos muy cómodos en casa, nos sentimos muy cómodos pagando nuestra suscripción a Netflix, teniendo acceso a decenas y cientos incluso de películas y series, y por lo tanto, pues a ver qué pasa con eso, porque además, sobre todo en España, ya digo que ya no solo Netflix, sino también es la piratería, pues es una lucha muy difícil que tienen las productoras, y así que a ver un poco en qué queda. Y poco más, hasta aquí el final del primer episodio extra de Factoría Netflix, y ponernos en comentarios en Twitter o en Facebook, que ya sabéis, estamos disponibles en facebook.com/factorianetflix y en Twitter @factorianetflix, pues qué os parece, ¿no? Este nuevo formato, si lo creéis un buen añadido al podcast, y pues en relación a la respuesta que tengamos, pues podremos grabarlos más o menos a menudo. Como veis, serán capítulos bastante breves, de unos 15-20 minutos, media hora como mucho, para analizar una película, traer algún comentario sobre alguna noticia o un tema importante como ha podido ser en esta ocasión. Y básicamente, pues ya digo, aunque la gran mayoría de ellos los haré yo, pues estoy convencido que mis compañeros del podcast también se animarán a hacer los suyos pues cuando tengan tiempo. Os pido también, por favor, si no lo habéis hecho ya, poner una reseña positiva en iTunes, en Factoría Netflix, para ayudarnos a ocupar las primeras listas de la tabla y poder así llegar a más gente. También, si queréis comentar algo relacionado con este episodio extra, pues podéis poneros en contacto personalmente conmigo en Twitter en @AlbertoCarlier. Muchísimas gracias y nos escuchamos pronto. Puedes enviarnos tus comentarios y sugerencias a través de nuestra página web factorianetflix.com. También puedes contactarnos en Twitter a través de nuestra cuenta @factorianetflix,
en Facebook a través de la página facebook.com/factorianetflix o por correo electrónico a factorianetflix@gmail.com.